Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Mi nombre es Teodore y hay una verdad de la que me estoy dando cuenta. Algunas traiciones no son perdonables. No todo se puede arreglar con una conversación o esconderlo bajo la alfombra con el tiempo. Cuando mi hija se paró frente a mí y defendió la traición de su madre, metí la mano en mi bolsillo, le entregué un papel doblado y le dije, «Tienes 30 minutos. Empaca tus cosas. Te vas de esta casa. Algunas acciones tienen consecuencias. Déjame llevarte al lugar donde empezó todo, hace 19 años. Conocí a Ruby durante nuestro segundo año de universidad. Me sentí atraído por su belleza y debo admitir que me encantó. Ambos estudiábamos en departamentos diferentes, pero nos topábamos mucho en la biblioteca y la cafetería. Al principio, fueron conversaciones triviales, pero esas pequeñas conversaciones se convirtieron en conversaciones más largas que llevaron a las citas. Estuve realmente enamorado de ella desde el día que me acerqué a ella. En aquel entonces, todo parecía ligero. No había proyectos de ley sobre nuestras cabezas, ni responsabilidades reales, solo la promesa de un futuro que podríamos construir juntos. Recuerdo haber pensado en la suerte que tenía de tener a alguien como Ruby a mi lado. Luego vino la graduación. Apenas habíamos terminado la escuela, tratando de determinar nuestros próximos pasos, cuando Ruby descubrió que estaba embarazada. Esa noticia fue un duro golpe. No porque no quisiera tener un hijo, sino porque no me sentía preparada. Todavía no tenía ningún trabajo sólido preparado, ni ahorros de los que hablar. Solo un diploma y mucha esperanza. Pero me dije a mí mismo, esto es lo que significa ser hombre. Dar un paso al frente incluso cuando tienes miedo. Lo hablamos y decidimos casarnos, aunque fuera una ceremonia sencilla y tranquila con algunos amigos cercanos y algunos familiares. Unos meses después nació María. Ya no era solo un hombre que intentaba descubrir la vida. Yo era padre ahora. Ruby y yo no teníamos mucho, pero nos teníamos la una a la otra y a esta pequeña niña que dependía de nosotros para todo. Así empezó nuestra familia. Una pareja joven, apenas terminada la universidad, que hacía todo lo posible para que algo funcionara en un mundo que no ofrecía muchos atajos. Sinceramente, tenía miedo. La mayoría de mis amigos todavía estaban descubriendo su camino o dependían del apoyo de sus padres. A mí, me despertaba a las 5 de la madrugada, persiguiendo cualquier trabajo que pusiera comida en nuestra mesa. Todo lo que pude encontrar, lo hice. Seguí adelante. Estaba decidido a hacerlo funcionar, incluso si eso significaba cargar todo el peso yo solo. En aquel entonces, creía que construir una casa, por lento o doloroso que fuera, valía la pena. A medida que mi hija creció, ese vínculo se hizo más profundo. Quería que ella tuviera más de lo que yo nunca tuve, incluso si eso significaba que a mí no me quedaba nada para mí. Nunca vi ser su padre como una carga. Ni una sola vez. Fue lo más fundamental y significativo de mi vida. Cuando María empezó la escuela, mi esposa Ruby decidió que era hora de volver a trabajar. Apoyé su elección. Llevábamos años gestionando las cosas únicamente con mis ingresos. Aunque nos las arreglábamos, no siempre era fácil. Entonces, que ella trajera un segundo cheque de pago fue un alivio. Había un ritmo en las cosas. Me levantaba temprano, ayudaba a María a prepararse para la escuela y luego me iba a trabajar. Ruby la recogería más tarde ese mismo día y cenaríamos todos juntos. Pero el tiempo pasa rápido. Pronto María ya no era mi pequeña persiguiendo mariposas en el jardín. Ahora estaba hablando de solicitudes universitarias y especialidades. Todo se confundió. En algún momento del camino, nuestra bebé se había convertido en una mujer joven. Y a medida que María crecía, comencé a notar algo más, algo que al principio no podía explicar del todo. Ya sabes, cuando has vivido con alguien durante casi 2 décadas, empiezas a notar incluso los cambios más pequeños. Pueden ser cambios sutiles en el tono o en lo que no se dice. Así empezó todo con Ruby. La vida había avanzado rápidamente. María estaba a punto de cumplir 19 años el próximo mes y estaba terminando la escuela secundaria, y la preparación para la universidad ya estaba ocupando la mayor parte de nuestras conversaciones. Pensé que tal vez Ruby simplemente estaba abrumada, como el resto de nosotros. Entonces llegó este momento. Sugerí que hiciéramos un breve viaje familiar, solo nosotros 3. Pensé que sería una buena manera de volver a conectarme antes de que María se fuera a la universidad. Lo mencioné noche, mientras Ruby estaba en el sofá, revisando su teléfono como siempre lo hacía estos días. Ni siquiera me miró, solo murmuró, «Ya veremos»,
con los ojos todavía pegados a la pantalla. Ese momento me golpeó como un puñetazo en el pecho. Es difícil de explicar a menos que hayas estado allí, pero hay algo desgarrador en que te despidan de esa manera. Recuerdo haber pensado, nunca he visto un solo ser humano que quiera ser despedido de esa manera. Después de eso, comencé a prestar más atención. Ruby siempre estaba con su teléfono en la mano, siempre con la pantalla apagada fuera de mi campo de visión. Durante la cena, ella estuvo allí físicamente, pero emocionalmente estaba en otro lugar completamente diferente. Me dije a mí mismo que no debía sacar conclusiones precipitadas, pero la sensación no desaparecía. Me quedé preguntándome, ¿a quién envía siempre mensajes de texto cuando se supone que debemos estar juntos como familia? Intenté no entrometerme, pero es más difícil mantener la confianza cuando sientes que eres el único que sigue aguantando. Ya sabes, a veces la vida te da respuestas que nunca buscaste. Un día, Ruby había tenido problemas para acceder a una de sus antiguas cuentas de correo electrónico y me llamó para ayudarme a restablecer la contraseña. Nada inusual. Ella había creado ese correo electrónico hace años y había utilizado mi dirección de correo electrónico como contacto de recuperación. Entonces, cuando apareció el enlace de restablecimiento en mi bandeja de entrada, hice clic en él, escribí una nueva contraseña y le entregué los detalles. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la página, algo en mí vaciló. Abrí su mensaje. La mayoría de los mensajes no eran nada fuera de lo común. Conversaciones con algunas personas que ambos conocíamos. Estaba a punto de salir y fingir que no pasó nada cuando vi un mensaje de un nombre que no reconocía. Cuando lo abrí, lo que encontré fue inesperado. El mensaje abrió una conversación en curso, entre Ruby y un hombre que nunca la había oído mencionar. Hojeé el intercambio y, mientras leía, mi corazón comenzó a hundirse. No hablaban como viejos amigos poniéndose al día. Había calidez, había familiaridad, hubo emoción. Seguí leyendo, tratando de reconstruirlo todo. Y cuanto más profundizaba, más cosas dejaban de tener sentido. Había fotos antiguas, algunas de ella y él, algunas selfies que no recuerdo que me haya mostrado nunca. Y la línea de tiempo, eso fue lo que realmente me sacudió. Estos mensajes se habían estado transmitiendo durante mucho tiempo, mensajes silenciosos intercambiados durante las noches. Palabras suyas, como siempre se suponía que éramos nosotros, y sus respuestas que no lo detuvieron exactamente. Entonces vi algo que hizo que mis manos literalmente empezaran a temblar. Mencionó la vez que se reconectaron durante una breve pausa en su relación conmigo, justo antes de casarnos. Fue al mismo tiempo que me dijo que se había ido a quedar con su prima para aclarar su mente. En aquel entonces, le creí. Quiero decir, ¿por qué no lo haría? Regresó, dijo que quería que las cosas funcionaran y, poco después, me dijo que estaba embarazada. Nos casamos apresuradamente, pensando que era lo correcto. 19 años después, me pregunto si toda esa línea de tiempo fue una mentira. No tomé capturas de pantalla de todo. Fue demasiado. Y, sinceramente, apenas podía mantenerme firme. Pero logré captar algunas partes de la conversación por si las necesitaba más tarde. Cerré la aplicación y me senté en silencio durante horas. Estaba desconsolada y confundida. Y por primera vez me hice una pregunta que nunca imaginé que pasaría por mi mente. ¿Era María incluso mi hija? Me sentí mal al pensarlo. Esa sola pregunta fue suficiente para evitar que confrontara a Ruby de inmediato. Necesitaba estar seguro. Necesitaba la verdad. Así que en los días siguientes hice arreglos a espaldas de todos, en silencio y con cuidado. Recogí las muestras que necesitaba, las envié para que las analizaran y esperé la respuesta que me daría paz o destruiría la vida que creía haber construido. Los resultados de la prueba de ADN tardaron aproximadamente una semana en llegar. Y déjame decirte que esa fue la semana más larga de mi vida. Cuando finalmente llegó el sobre, lo llevé directamente a mi habitación. Me senté en el borde de la cama antes de abrirla. Ella no era mía. Biológicamente María no era mi hija. No existe ningún manual que le diga qué hacer cuando descubre que le han mentido. Casi 2 décadas. Me quedé allí sentado durante un largo rato, entumecido. Entonces algo en mí simplemente se rompió. No iba a sentarme con esto y fingir que todo era normal. Tuve que enfrentarme a Ruby. Esperé hasta que María no estuviera en casa. Necesitaba que Ruby escuchara esto de mí, sin distracciones. Entré a la sala y le hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas en contacto con X? Se cruzó de brazos y dijo, ¿de qué estás hablando? Mi enojo creció y le grité que no jugara conmigo.
Su tono era defensivo cuando observó que yo no estaba mintiendo. No es lo que piensas. Solo me mantuve en contacto. No he hecho nada con él. La miré fijamente. Entonces, ¿no crees que mantenerse en contacto con alguien por quien claramente todavía sientes algo es hacer trampa? Pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila que pude. Me mentiste. Construiste esta familia sobre una mentira. Nunca me dijiste que existía la posibilidad de que María no fuera mía. Ella respondió, evitando la pregunta. ¿Por qué revisaste mi teléfono en primer lugar? Ahí mismo, ese fue el momento en que me di cuenta de que ella no se arrepentía. Ella le dio la vuelta para convertirme en el malo, como si no tuviera derecho a buscar la verdad sobre mi propia vida. En ese momento, María entró a la casa. Tenía la mochila colgada de un hombro y los auriculares puestos. Se detuvo en el momento en que nos vio. Miró a su madre y luego a mí, confundida. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, dando un paso adelante y sacando uno de sus auriculares. Antes de que Ruby pudiera intervenir e inventar alguna versión de la verdad, levanté ligeramente una mano y dije, «Descubrí que tu madre ha estado en contacto con su ex del pasado. Alguien a quien no sabía que todavía estaba hablando». La voz de María se elevó un poco, a la defensiva por instinto. «Está bien, pero hablar con una ex no significa que haya hecho nada malo. ¿Por qué lo haces parecer una gran traición?» No discutí más. Simplemente metí la mano en mi bolsillo y saqué los resultados de ADN doblados. Se lo entregué suavemente y le dije, «Léelo». Parecía confundida mientras desdoblaba el papel. Sus ojos escanearon las líneas. Luego lo leyó de nuevo. Sus labios se movieron ligeramente, como si intentara encontrarle sentido. Y luego se detuvo en seco. Le dije con toda la calma que pude, «Tienes 30 minutos. Empaca tus cosas y sal de esta casa». La boca de Ruby se abrió, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. María se quedó allí sentada, congelada, con el papel temblando en sus manos. Me volví hacia Ruby por última vez, conteniendo todo lo que quería soltarse en mi pecho, y le dije, «Me hiciste criar al hijo de otro hombre durante 19 años. Nunca te perdonaré». Y luego salí de la habitación porque no había nada más que decir. Ahora que te lo he contado todo, ha sido difícil. Fui engañada durante 19 años, criando a un hijo que ni siquiera era mío. No creo que haya una manera de explicar completamente lo que eso le hace a un hombre. Lo que más me molesta es no saber si Ruby siempre supo la verdad. Miró a esa niña y me mintió todos los días con cara seria, o logró convencerse de que no importaba, que la verdad no era importante porque de todos modos yo era un buen padre. No sé. Y el hecho de que no lo se lo hace aún más doloroso, porque incluso si ella no planeaba engañarme, decidió no decírmelo nunca. Ella tomó esa decisión por mí. Ella me quitó el derecho a elegir qué tipo de vida quería vivir basándose en la verdad. El papel de un padre no es solo biológico. Lo entiendo. Lo viví. Pero cuando esa verdad biológica se une a una traición que quedó enterrada bajo casi 2 décadas de silencio, se convierte en una herida que no se puede explicar a nadie que no la haya vivido. Pero a través de todo este dolor, he aprendido algunas cosas. Lecciones que quiero compartir con cualquiera que esté escuchando, especialmente con los hombres que podrían pensar, «Esto no puede pasarme a mí». Porque yo también pensaba eso. Primero, nunca ignores tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente así sea. La distancia en una relación no ocurre por casualidad. Comienza en alguna parte. Y, a menudo, comienza con el engaño. Presta atención cuando las cosas cambien. Presta atención cuando la comunicación se desvanece o cuando alguien que alguna vez te miró a los ojos ahora se esconde detrás de su teléfono. Eso no es amor retroceder. Esa es la verdad que se escapa. Segundo, nunca asumas. Lealtad. Solo porque te hayas sacrificado no significa que sea suficiente. Podrías darle a alguien toda tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu energía, y aún así no ser suficiente para que te mantenga fiel. El amor no siempre es igual a lealtad y la lealtad no siempre dura. Es una verdad dura, pero vale la pena aprenderla. Y tercero, la verdad siempre tiene una línea de tiempo. No importa qué tan profundo lo entierres o cuánto tiempo haya estado escondido. Al final sale. Me llevó 19 años encontrar el mío, pero llegó. Y cuando lo hizo, puso patas arriba a todo lo que sabía. Entonces, si te aferras a algo, si tienes miedo de buscar la verdad porque crees que podría destruirte, debes saber esto. El silencio es más peligroso. Las mentiras lo pudren todo con el tiempo. Pero la verdad,
por dolorosa que sea, establece un límite. Te da un lugar para reconstruir. A los que miran, gracias por escuchar mi historia. No es fácil compartir esto, pero si ayuda al menos a una persona a evitar el infierno por el que he pasado, entonces tal vez pueda salir algo bueno de ello. Por favor, dale me gusta y comparte este video si lo encuentras significativo. Y en lo que a mí respecta, todavía estoy en medio de esto. La batalla por el divorcio con Ruby continúa y déjame decirte que ha sido nada menos que una guerra. Pero me mantengo firme. Ahí mismo, ese fue el momento en que me di cuenta de que ella no se arrepentía. Ella le dio la vuelta para convertirme en el malo, como si no tuviera derecho a buscar la verdad sobre mi propia vida. En ese momento, María entró a la casa. Tenía la mochila colgada de un hombro y los auriculares puestos. Se detuvo en el momento en que nos vio. Miró a su madre y luego a mí, confundida. «¿Qué está sucediendo?», preguntó, dando un paso adelante y sacando uno de sus auriculares. Antes de que Ruby pudiera intervenir e inventar alguna versión de la verdad, levanté ligeramente una mano y dije: «Descubrí que tu madre ha estado en contacto con su ex del pasado. Alguien a quien no sabía que todavía estaba hablando». La voz de María se elevó un poco, a la defensiva por instinto. «Está bien, pero hablar con una ex no significa que haya hecho nada malo. ¿Por qué lo haces parecer una gran traición?». No discutí más. Simplemente metí la mano en mi bolsillo y saqué los resultados de ADN doblados. Se lo entregué suavemente y le dije: «Léelo». Parecía confundida mientras desdoblaba el papel. Sus ojos escanearon las líneas. Luego lo leyó de nuevo. Sus labios se movieron ligeramente, como si intentara encontrarle sentido. Y luego se detuvo en seco. Le dije con toda la calma que pude: «Tienes 30 minutos. Empaca tus cosas y sal de esta casa». La boca de Ruby se abrió, como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. María se quedó allí sentada, congelada, con el papel temblando en sus manos. Me volví hacia Ruby por última vez, conteniendo todo lo que quería soltarse en mi pecho, y le dije: «Me hiciste criar al hijo de otro hombre durante 19 años. Nunca te perdonaré». Y luego salí de la habitación porque no había nada más que decir. Ahora que te lo he contado todo, ha sido difícil. Fui engañada durante 19 años, criando a un hijo que ni siquiera era mío. No creo que haya una manera de explicar completamente lo que eso le hace a un hombre. Lo que más me molesta es no saber si Ruby siempre supo la verdad. Miró a esa niña y me mintió todos los días con cara seria, o logró convencerse de que no importaba, que la verdad no era importante porque de todos modos yo era un buen padre. No sé. Y el hecho de que no lo se lo hace aún más doloroso, porque incluso si ella no planeaba engañarme, decidió no decírmelo nunca. Ella tomó esa decisión por mí. Ella me quitó el derecho a elegir qué tipo de vida quería vivir basándose en la verdad. El papel de un padre no es solo biológico. Lo entiendo. Lo viví. Pero cuando esa verdad biológica se une a una traición que quedó enterrada bajo casi 2 décadas de silencio, se convierte en una herida que no se puede explicar a nadie que no la haya vivido. Pero a través de todo este dolor, he aprendido algunas cosas. Lecciones que quiero compartir con cualquiera que esté escuchando, especialmente con los hombres que podrían pensar: «Esto no puede pasarme a mí». Porque yo también pensaba eso. Primero, nunca ignores tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente así sea. La distancia en una relación no ocurre por casualidad. Comienza en alguna parte. Y, a menudo, comienza con el engaño. Presta atención cuando las cosas cambien. Presta atención cuando la comunicación se desvanece o cuando alguien que alguna vez te miró a los ojos ahora se esconde detrás de su teléfono. Eso no es amor retroceder. Esa es la verdad que se escapa. Segundo, nunca asumas. Lealtad. Solo porque te haya sacrificado no significa que sea suficiente. Podrías darle a alguien toda tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu energía, y aún así no ser suficiente para que te mantenga fiel. El amor no siempre es igual a lealtad y la lealtad no siempre dura. Es una verdad dura, pero vale la pena aprenderla. Y tercero, la verdad siempre tiene una línea de tiempo. No importa qué tan profundo lo entierres o cuánto tiempo haya estado escondido. Al final sale. Me llevó 19 años encontrar el mío, pero llegó. Y cuando lo hizo, puso patas arriba todo lo que sabía. Entonces, si te aferras a algo, si tienes miedo de buscar la verdad porque crees que podría destruirte, debes saber esto: el silencio es más peligroso. Las mentiras lo pudren todo con el tiempo. Pero la verdad, por dolorosa que sea, establece un límite. Te da un lugar para reconstruir.
A los que miran, gracias por escuchar mi historia. No es fácil compartir esto, pero si ayuda al menos a una persona a evitar el infierno por el que he pasado, entonces tal vez pueda salir algo bueno de ello. Por favor, dale me gusta y comparte este video si lo encuentras significativo. Y en lo que a mí respecta, todavía estoy en medio de esto. La batalla por el divorcio con Ruby continúa y déjame decirte que ha sido nada menos que una guerra. Pero me mantengo firme.